de este capítulo 17 de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 17 de Apocalipsis, voy a poner en contexto a los que no estuvieron la semana pasada, solo en contexto, con una pincelada. Aquí Juan describe una visión que tiene algunos elementos fundamentales, como una mujer que está vestida de dos colores, púrpura y escarlata. Esta mujer tiene un cáliz de oro en sus manos. Esta mujer está ebria con la sangre de los mártires del Evangelio. Además de esto, esta mujer tiene en su frente un nombre grandísimo escrito: Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la primera parte que ya nosotros la vimos la semana pasada. Recordemos, hermanos amados, que este es un lenguaje apocalíptico que está lleno de muchas figuras y que además esto es simbólico. La mujer no es una mujer literal, es una figura simbólica que representa a la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Recordemos que una ramera es igual a una prostituta, y hay una prostitución o una fornicación espiritual que los hombres cometen cuando no adoran al Dios verdadero, sino que rinden culto y adoración a cualquier cosa fuera de Dios. Eso se le llama en la Biblia fornicación. Por eso es que Dios confrontó a Israel, porque se convirtió en una adúltera espiritual cuando dejaron al Dios verdadero y se fueron tras a los Baales, tras a Acera y tras a la idolatría, siendo Dan una de las primeras tribus en sucumbir ante la idolatría. Así que todo hombre o mujer que en cualquier lugar de este mundo rinda culto y adoración a cualquier deidad que la tome como un Dios, está representado en esta ramera que se llama aquí Babilonia. Babilonia es Babel, significa confusión. ¿Y por qué esta ciudad? El Señor le dice a Juan que es una ciudad. Babel simbólicamente es la ciudad que representa el inicio, el origen de la idolatría en la faz de la tierra. No me voy a detener mucho porque ya eso se lo dije la semana pasada, pero quería poner en contexto a los que no estuvieron presentes el domingo pasado. Y nos debe llamar la atención que dice que es la madre, es decir, Babel parió la idolatría en toda su forma y en todas sus expresiones. Ahora bien, hay un dato no menor que quiero compartir con ustedes, y es que cuando hablamos de Babel en la antigüedad, Babel y Asiria eran una misma región. ¿Se recuerdan que hablamos de que Nimrod fundó a Babel? Y que cuando leemos en Génesis 10 habla de que fue el primer poderoso en la tierra, que no solamente fundó a Babel, sino también a Sinar, y la tierra de Sinar es Siria. En la antigüedad, Babilonia y Siria conformaban una misma región. Y hay otro dato también interesante, y es que son tantas las potestades que gobernaron y gobiernan estos puntos geográficos de la tierra, que cuando usted va a Apocalipsis capítulo 9, usted va a encontrar que hay 4 ángeles que no están atados en el Mississippi, en América, ni están atados en el río Orinoco de toda la Amazonia, ni están atados en el río Nilo, que es uno de los ríos más largos. Están atados a orillas del río Éufrates, y geográficamente el Éufrates nace en Turquía, pero desemboca en el Golfo Pérsico, traspasando a Irak.
allí están 4 ángeles caídos que están amarrados a orillas del río Éufrates. Es interesante que no están en otro punto geográfico de la tierra, sino en la región de Babel y Sinar. Esos son datos que teológicamente es importante conocer. Ahora bien, la mujer cabalga la bestia. Es decir, Juan está viendo esta mujer que está montada sobre una bestia. Pero es como que si la mujer está conduciendo a la bestia. Hermanos, ¿saben que decía que Babilonia, hay dos líneas de interpretación? Hay quienes sostienen que Babilonia es Roma a través del Vaticano, porque cuando leemos, ciertamente Roma está sentada sobre 7 colinas. Pero no se, es decir, Babilonia no se reduce solamente a Roma, al Vaticano, aunque incluye al Vaticano, por supuesto. En el año 313, estamos hablando del siglo III, iniciando prácticamente el siglo III, en el año 313, recordemos que el siglo I, el siglo II y el siglo III pueden denominarse como el siglo de las terribles persecuciones sobre la iglesia. ¿En qué siglo nace la iglesia? En el siglo I. ¿Cuál era el imperio dominante que ejercía hegemonía única sobre el mundo existente? Roma. Pero llega Constantino al imperio romano. Este Constantino, dicen los historiadores, que vio una señal en el cielo, una cruz. En palabras latinas, lo único que recuerdo es por esta señal vencerán. No recuerdo las palabras que anteceden a esta, pero Constantino vio esa cruz. Supuestamente Constantino se convierte al cristianismo, supuestamente, porque nunca sabremos si en verdad Constantino llegó al cristianismo. Pero Constantino terminó con las persecuciones imperiales. En el año 313, en el edicto de Milán, él pone fin a las persecuciones imperiales y dio plena libertad religiosa en el imperio romano. Es en este punto donde se divide la iglesia y donde esa iglesia que permaneció santa, pura, durante la persecución, comenzó a desvanecerse con la llamada libertad religiosa, y comenzó el paganismo a introducirse en la iglesia, y nace entre Constantino y el año 380, dominando el imperio romano, el emperador Teodosio, a través del edicto de Tesalónica, nace lo que conocemos como la Iglesia Apostólica Romana. Claro, escuchen, no es que edicto de Tesalónica por Teodosio, año 380, está escrito que nace el catolicismo romano. No, nosotros sabemos que nace porque se pervirtió el evangelio, y allí entonces, al tomar el evangelio como una religión oficial, cualquiera decía yo soy evangélico, y a partir de allí comenzó el auge del paganismo, del culto a la madre, al hijo y todas estas cosas. Por eso es que Roma está incluida dentro de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, hay un juicio contra la gran ramera. La sentencia está marcada contra la gran ramera, y es lo que se nos da a conocer en Apocalipsis capítulo 17. Pero ahora vamos a centrar nuestra atención en la bestia que la trae. Vamos a escudriñar. No vamos a poder terminar hoy, no le voy a decir cuándo, pero vamos entonces a introducir. Este es un estudio bastante complejo, hermanos, y que me admiro de ver la sabiduría de Dios en la revelación del texto sagrado. Así que vamos entonces a ver, vamos a ir a la presentación.
y vamos a comenzar a estudiar la bestia. Hermanos, nosotros para poder entender este capítulo 17 necesitamos obligatoriamente hacer una conexión con el libro del profeta Daniel. Por eso es que teológicamente no estudiamos Daniel por separado ni Apocalipsis por separado. A nivel de instituciones teológicas estudiamos casi siempre Daniel y Apocalipsis. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. La bestia que era, no es y será. Hermanos amados, la semana pasada nosotros dimos, o yo les hablé, en la primera parte de este capítulo 17 de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 17 de Apocalipsis, voy a poner en contexto a los que no estuvieron la semana pasada, solo en contexto, con una pincelada. Aquí Juan describe una visión que tiene algunos elementos fundamentales, como una mujer que está vestida de dos colores, púrpura y escarlata. Esta mujer tiene un cáliz de oro en sus manos. Esta mujer está ebria con la sangre de los mártires del Evangelio. Además de esto, esta mujer tiene en su frente un nombre grandísimo escrito: Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la primera parte que ya nosotros la vimos la semana pasada. Recordemos, hermanos amados, que este es un lenguaje apocalíptico que está lleno de muchas figuras y que además esto es simbólico. La mujer no es una mujer literal, es una figura simbólica que representa a la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Recordemos que una ramera es igual a una prostituta, y hay una prostitución o una fornicación espiritual que los hombres cometen cuando no adoran al Dios verdadero, sino que rinden culto y adoración a cualquier cosa fuera de Dios. Eso se le llama en la Biblia fornicación. Por eso es que Dios confrontó a Israel, porque se convirtió en una adúltera espiritual cuando dejaron al Dios verdadero y se fueron tras a los Baales, tras a Acera y tras a la idolatría, siendo Dan una de las primeras tribus en sucumbir ante la idolatría. Así que todo hombre o mujer que en cualquier lugar de este mundo rinda culto y adoración a cualquier deidad que la tome como un Dios, está representado en esta ramera que se llama aquí Babilonia. Babilonia es Babel, significa confusión. ¿Y por qué esta ciudad? El Señor le dice a Juan que es una ciudad. Babel simbólicamente es la ciudad que representa el inicio, el origen de la idolatría en la faz de la tierra. No me voy a detener mucho porque ya eso se lo dije la semana pasada, pero quería poner en contexto a los que no estuvieron presentes el domingo pasado. Y nos debe llamar la atención que dice que es la madre, es decir, Babel parió la idolatría en toda su forma y en todas sus expresiones. Ahora bien, hay un dato no menor que quiero compartir con ustedes, y es que cuando hablamos de Babel en la antigüedad, Babel y Asiria eran una misma región. ¿Se recuerdan que hablamos de que Nimrod fundó a Babel? Y que cuando leemos en Génesis 10 habla de que fue el primer poderoso en la tierra, que no solamente fundó a Babel, sino también a Sinar, y la tierra de Sinar es Siria. En la antigüedad, Babilonia y Siria conformaban una misma región. Y hay otro dato también interesante, y es que son tan
todas las potestades que gobernaron y gobiernan estos puntos geográficos de la tierra, que cuando usted va a Apocalipsis capítulo 9, usted va a encontrar que hay 4 ángeles que no están atados en el Mississippi, en América, ni están atados en el río Orinoco de toda la Amazonia, ni están atados en el río Nilo, que es uno de los ríos más largos. Están atados a orillas del río Éufrates, y geográficamente el Éufrates nace en Turquía, pero desemboca en el Golfo Pérsico, traspasando a Irak. Allí están 4 ángeles caídos que están amarrados a orillas del río Éufrates. Es interesante que no están en otro punto geográfico de la tierra, sino en la región de Babel y Sinai. Esos son datos que teológicamente es importante conocer. Ahora bien, la mujer cabalga la bestia. Es decir, Juan está viendo esta mujer que está montada sobre una bestia, pero es como que si la mujer está conduciendo a la bestia. Hermanos, ¿saben que decían que Babilonia, hay dos líneas de interpretación? Hay quienes sostienen que Babilonia es Roma a través del Vaticano, porque cuando leemos, ciertamente Roma está sentada sobre 7 colinas. Pero no es decir, Babilonia no se reduce solamente a Roma, al Vaticano, aunque incluye al Vaticano, por supuesto. En el año 313, estamos hablando del siglo III, iniciando prácticamente el siglo III, en el año 313, recordemos que el siglo I, el siglo II y el siglo III pueden denominarse como el siglo de las terribles persecuciones sobre la iglesia. ¿En qué siglo nace la iglesia? En el siglo I. ¿Cuál era el imperio dominante que ejercía hegemonía única sobre el mundo existente? Roma. Pero llega Constantino al imperio romano. Este Constantino, dicen los historiadores, que vio una señal en el cielo, una cruz. En palabras latinas lo único que recuerdo es por esta señal vencerán. No recuerdo las palabras que anteceden a esta, pero Constantino vio esa cruz. Supuestamente Constantino se convierte al cristianismo, supuestamente, porque nunca sabremos si en verdad Constantino llegó al cristianismo. Pero Constantino terminó con las persecuciones imperiales. En el año 313, en el edicto de Milán, él pone fin a las persecuciones imperiales y dio plena libertad religiosa en el imperio romano. Es en este punto donde se divide la iglesia, y donde esa iglesia que permaneció santa, pura, durante la persecución, comenzó a desvanecerse con la llamada libertad religiosa, y comenzó el paganismo a introducirse en la iglesia, y nace entre Constantino y el año 380, dominando el imperio romano, el emperador Teodosio, a través del edicto de Tesalónica, nace lo que conocemos como la Iglesia Apostólica Romana. Claro, escuchen, no es que edicto de Tesalónica con Teodosio, año 380, está escrito que nace el catolicismo romano. No, nosotros sabemos que nace porque se pervirtió el evangelio, y allí entonces, al tomar el evangelio como una religión oficial, cualquiera decía yo soy evangélico, y a partir de allí comenzó el auge del paganismo, del culto a la madre, al hijo y todas estas cosas. Por eso es que Roma está incluida dentro de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Ahora, hay un juicio contra la gran ramera. La sentencia está marcada contra la gran ramera y es lo que se nos da a conocer en Apocalipsis capítulo 17. Pero ahora vamos a centrar nuestra atención en la bestia que la trae. Vamos a escudriñar. No vamos a poder terminar hoy, no le voy a decir cuándo, pero vamos entonces a introducir. Este es un estudio bastante complejo, hermanos, sí, que me admiro de ver la sabiduría de Dios en la revelación del texto sagrado. Así que vamos entonces a ver y vamos a comenzar a estudiar la bestia. Hermanos, nosotros para poder entender este capítulo 17 necesitamos obligatoriamente hacer una conexión con el libro del profeta Daniel. Por eso es que teológicamente no estudiamos Daniel por separado ni Apocalipsis por separado. A nivel de instituciones teológicas estudiamos casi siempre Daniel y Apocalipsis. Para poder comprender aspectos de Daniel tenemos que irnos a Apocalipsis. Para poder comprender aspectos de Apocalipsis tenemos que ir a Daniel. Vamos ahora a la bestia. Vamos a detallar brevemente las características de la bestia. Y vamos a ver que esta bestia, vamos a ver que es de color escarlata. También la mujer es de color, tiene vestimentas de color escarlata. Ahora, ¿el escarlata qué color es? El rojo. El rojo, en la Biblia vamos a encontrar que hay ciertos números que tienen su significado. Claro, guardando el límite que no somos cabalísticos. Y los colores también tienen su significado. Por eso es que cuando Dios ordena a Moisés, Él le dio colores específicos en el tabernáculo. Ahora, el rojo guarda relación con el pecado. ¿Por qué? En Isaías capítulo 1, Dios le dice a Israel: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El carmesí y la escarlata representan el mismo color rojo, que vamos a ver que rojo en hebreo es Edom. Por eso Esaú era rojizo y es el padre de los edomitas. Esos son datos que no parecen importantes, pero sí son significativos. Así que es de color escarlata. Esta bestia tiene 7 cabezas. Además tiene 10 cuernos. Pero aquí a Juan se le dice algo que Juan no pudo digerirlo. ¿De verdad que no pudo digerirlo? Bueno, y si Juan no podía digerirlo, nosotros, hermanos, estamos por debajo de 0, comparándonos con Juan. Y le dice que esta bestia era, no es y será. Y está para subir de un lugar muy específico llamado abismo e ir a perdición. Pero hay algo también que es impactante, que dice que esta bestia es el rey séptimo, pero también está entre el octavo. Y cuando uno lee todo esto, por supuesto, uno como que queda, ¿qué es esto? Pero el mismo Señor le dice a Juan: yo te diré el misterio. Era un misterio. Cuando Juan está viendo esto, absoluto misterio. Pero Dios le corre el velo, le da la interpretación y deja de ser un misterio para convertirse en una verdad revelada. ¿Usted me está siguiendo? Sí. No alcanzo a ver si alguno se me está uniendo. Hermanos amados, así que dice que tiene 10 cuernos y que estos 10 cuernos le dice el Señor que son vírgenes. Así que vamos a deleitarnos en esta mañana y vamos a ponerle la lupa a esta bestia. Esta bestia, hermanos, se le llama bestia porque no hay un nombre o un animal con que se pueda comparar. Lo que Juan está viendo, dice el mismo Juan. Juan quedó impactado, impresionado, quedó sin entender qué era aquello tan grande que Juan estaba viendo. Sabe que de la misma manera le pasó al profeta Daniel. Así que vamos a ver en qué otras partes de la Biblia ya el Señor viene revelando la identidad de esta
bestia. Así que vamos a irnos a Daniel capítulo 7. Vamos a ir a Daniel 7. Y aunque ahí tengo marcado el versículo 24, a mí me gustaría que leyéramos además los primeros versículos. Síganme con atención, hermanos, en esta mañana. Así que dice el profeta Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, aquí que los 4 vientos combatían en el gran mar. Escuché esto: y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su costado y también tenía 4 cabezas. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Note, esta bestia que aparece aquí es la misma que Juan está viendo en Apocalipsis 17. He aquí la 4ª bestia. Note la descripción que da Daniel: espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella. Vamos al versículo 23 y 24. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ok. Vamos a Apocalipsis vamos a Daniel inclusive, al mismo libro de Daniel, pero vamos a ir, hermanos, al capítulo 8, 9. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vaya teniendo allí, anotando esos versículos que no se los estoy leyendo por casualidad. Vámonos inmediatamente a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver, vamos a leer versículo 1 en adelante. ¿Usted me está siguiendo, hermanos? Sí. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí tenemos también una mujer. Esta mujer es una nación, es la nación de Israel. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Todavía no alcanzo a comprender cómo gente que estudia la palabra puede decir que esta mujer es la iglesia. Esta mujer es Israel. Está bien cada detalle, la luna y el sol debajo de sus pies, que el Señor dio a Israel de noche columna de nube, de columna de fuego, y de día columna de nube, 12 estrellas que son las 12 tribus. Estaba encinta. Cristo no vino de la iglesia, Cristo nació en Israel. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Aquí tenemos un dragón que no es la bestia, sino Satanás mismo, pero que tiene las mismas características de la bestia. Tome nota.
Tome nota. Vamos ahora al capítulo 13 y vamos a leer estos primeros versículos y luego entramos en materia de interpretación de los puntos más sobresalientes. Capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, esto es Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi, note esto, hermanos, que es muy importante, era semejante a un leopardo, y tenía sus pies como de oso y boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Qué cosa tan impresionante. Esta bestia, note que parecía, es como un híbrido, compuesto de varias partes de animales. Ahora, si usted leyó con entendimiento, en la bestia se resumen los poderes demoníacos que han operado detrás de cada imperio mundial. En Daniel capítulo 7 vemos 3 animales, no es que estas bestias eran estos animales, pero Daniel las pudo comparar. La primera como un león, la segunda como un oso y la tercera como un leopardo. Esos mismos animales están presentes en la figura de la bestia de Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ir a la presentación. Nuestro tema es la bestia que era, no es y será. Vamos a ver ahora. En la visión de Daniel, Daniel está viendo 4 bestias. Por supuesto, la primera representa al imperio babilónico, en la figura como un león. La segunda al imperio medo-persa. Esta se levantaba de un costado más que del otro, porque inclusive la historia universal nos confirma la existencia de estos imperios. Y de hecho, cuando nosotros vemos el imperio medo-persa, la región de Media y de Persia, Persia es Irán en la actualidad, pero que en el año 1935 se le cambia el nombre de Persia a Irán. Era una región que se unió y que ellos conquistaron al imperio babilónico. Se alzaba de un costado más que del otro, porque siempre los persas dominaron, eran como más ávidos o más imponentes respecto a los medos. Siempre los reyes persas marcaron una diferencia, por eso se levantaba de un costado más que del otro, y tenía 3 costillas, y eso representa las naciones que los medos y los persas conquistaron mientras estuvieron en el poder. La tercera bestia de Daniel representa al imperio griego, y saben que en Daniel capítulo 8 hay una descripción pero impecable de lo que Dios le muestra a Daniel cómo sería el imperio griego. Y es después que uno analiza en la historia y la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Esta tercera bestia tenía 4 cabezas y 4 alas en sus espaldas. Y esto representa al imperio griego. El líder del imperio griego fue Alejandro Magno, que murió muy joven en realidad. Pero ya en Daniel se había profetizado que quien tomaría este imperio no tendría descendencia. No voy a detener, hermanos, en la historia, en toda esa historia que rodea la vida de Alejandro Magno, porque no es el punto. Usted la puede buscar y la puede googlear, y usted allí tendrá la historia tan tremenda de Alejandro Magno, tan admirable por un lado y tan repudiable por el otro lado. En fin, hermanos amados, 4 cabezas. Cuando Alejandro muere, él no tenía un hijo que lo sucediera en el trono, pero él tenía 4 generales. Usted lo puede buscar. La historia dice que uno de ellos se llamaba Lisímaco, otro se llamaba Casandro, Casandro, Lisímaco, Seleuco, y me falta uno. Lisindro, Casandro, y se me olvidó el otro, cuando me recuerdo ahorita. No, te lo digo cuando me recuerdo. Ok,
Estas son las 4 cabezas. Cuando muere Alejandro, el imperio se divide. ¿Y saben qué es tremendo? Porque yo sí creo que el anticristo va a venir de una de estas cabezas del imperio griego. Ya después les digo por qué. Ok. Pero la cuarta bestia que ve Daniel, a él no le impresionaron tanto las primeras 3, sino la cuarta. Es tanto así que si usted sigue leyendo el capítulo 7, dice, y tuve inquietud por conocer quién era la cuarta bestia, que era tan terrible y tan diferente, que tenía dientes como de hierro, tenía uñas no sé de qué material, tenía además 10 cuernos. Y lo que a Daniel le llama la atención es que entre los 10 cuernos había un cuerno chiquitico. Ese cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y a Daniel le llamó muchísimo la atención de ese cuerno pequeño. Les adelanto y les digo que el cuerno pequeño es la bestia de Apocalipsis, que es igual al anticristo. Aquí tenemos 4 imperios mundiales. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis, vamos a ver que hay 7 montes donde se sienta la mujer. Pero a la vez el Señor le dice a Juan que estos 7 montes a la vez son 7 reyes. ¿Cuáles son? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Creo que se los dije el domingo pasado, se los vuelvo a decir. ¿Por qué Egipto y Asiria? Porque cada uno de estos imperios tiene una particularidad que no es casualidad, y es que cada uno de ellos se levantó contra Israel, y por eso se pueden identificar, hermanos amados. Tenemos Egipto, Asiria. Asiria desterró, disolvió a 10 de las 12 tribus. Hasta el sol de hoy no se sabe a dónde fueron a parar 10 tribus, solamente se conoce de 2. ¿Cuáles? Benjamín y Judá, que fueron cuando el imperio babilónico asume el poder. Hermanos, solamente se llevó cautivo a Benjamín y a Judá, que las otras tribus ya no estaban por allí, fueron dispersadas, hermanos, y hasta el sol de hoy estas 10 tribus están dispersadas en toda la tierra. Por eso es que les adelanto algo: en cualquier país va a estar uno de los sellados. Bueno, países que van a estar presentes para el tiempo de la gran tribulación. Hay otros que habrán sucumbido a través de grandes desastres naturales. Yo se los he dicho a ustedes. A veces mi esposo se ríe y me pregunta, porque no todas las naciones están en la profecía del último tiempo. Anote eso, no todas están en la profecía del último tiempo. Aquí tenemos estos 7 imperios, que son los que el Señor le dice a Juan: 7. Ahora vamos a avanzar. La bestia, ¿quién es? El anticristo. El anticristo, hermanos, no es una computadora, aunque se valdrá de la inteligencia artificial. De hecho, hace 15 años atrás nosotros no sabíamos lo que íbamos a ver a través de la IA. Hoy, hermanos, nuestra capacidad de asombro, yo no sé si esa capacidad de asombro va a tener un límite, porque ya nada nos sorprende de lo que estamos viendo a través de la inteligencia artificial. La bestia es un hombre. Bueno le sería a este también no haber nacido. No quiero especular, pero yo creo, es muy probable que ya el anticristo haya nacido. Como vemos el escenario mundial, es muy probable que ya haya nacido. Este hombre, hermanos, en estos días veíamos por allí que un norteamericano, egipcio, no sé, olvidé el nombre, que salía con una capucha y diciendo: no es más que un loco, de verdad, porque el anticristo y el falso profeta no se presentarán al mundo de esta manera, jamás de los jamases. Es un hombre, será un ser humano,
Pero tal vez nosotros no hemos alcanzado ni alcanzaremos a comprender el impacto de la posesión demoníaca que va a operar en este ser humano, al punto que Satanás directamente le entregará su poder, su dominio, su trono, que es igual a su autoridad. Y dice que sube del abismo. Eso, hermanos, es impresionante. La bestia es el anticristo. El anticristo es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. El anticristo además está representado en Daniel capítulo 8 con un cuerno que sobresalía más y que se engrandeció y creció hacia la tierra gloriosa. El anticristo es el rey altivo de rostro, que vamos a ver también en Daniel. Es el príncipe que ha de venir, que también lo vamos a ver en Daniel. Y es, hermanos amados, la bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 17 y la bestia de Apocalipsis 20, que va a ser lanzada al lago de fuego. Así que será un ser que se presentará al mundo como un Mesías, cuya apariencia será gloriosa para el mundo perdido y sumergido en la oscuridad, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, y que verán en la bestia un Salvador perfecto. Ahora bien, era, ¿por qué a Juan se le dice la bestia que era? Era en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo operó desde Nimrod y sigue operando hasta nuestros días. Era en el pasado. Operó en Nimrod, operó en Senaquerib, el rey Senaquerib en Asiria, operó en Antíoco Epífanes, el rey Seleucida, que es una de las 4 cabezas del imperio griego, de la tercera bestia. El anticristo operó en los diferentes emperadores de Roma, siendo Nerón el más calificado para representarlo, pero también operó en Hitler y opera en el mundo de hoy. Por eso dice la bestia que era, que no es. ¿Pero por qué no es? Porque el anticristo no estaba físicamente presente durante la vida de Juan. Para el momento que Juan está recibiendo esta visión, no estaba bajo el gobierno del anticristo, ni usted ni yo. Todavía seguimos la bestia que es y seguimos en la bestia que no era, porque no ha hecho su presentación física, literal, en el mundo. Pero le dice que no era, es y será, porque el anticristo se va a presentar físicamente. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? La Biblia dice, hermanos, hay un reloj profético de Dios. Y ninguno de nosotros puede ni atrasar ni adelantar el reloj profético de Dios. Cuando usted lee la escritura, usted lee que en Gálatas dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Y de tal manera igual hay un tiempo en el reloj de Dios, ya Dios lo tiene escrito, en que el anticristo hará su entrada triunfal en el mundo. Ahorita opera su espíritu. ¿Detrás de qué? De las élites que se disputan la supremacía de este mundo. De hecho, hermano, las alianzas de naciones, allí está el espíritu del anticristo, a través de la alianza de naciones que comenzaron en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Allí encontramos la ONU, la OEA, la Unión Europea, luego viene la OTAN y así sucesivamente. Allí ha estado operando el espíritu del anticristo. El mundo, hermanos, en este momento habla de un nuevo orden mundial. Y leía y veía que es más, es tan tremendo esto, que hace poco Estados Unidos envió a Emiratos Árabes a Marco Rubio
y China envió su representante a reunirse en Arabia Saudí. ¿Por qué se están reuniendo? Porque, hermanos amados, en este momento hay una, ¿cómo llamaríamos? No trilogía, porque eso es otra cosa. Es decir, Estados Unidos, China y Rusia son los tres entes que están unidos y se disputan la gobernanza global. Rusia, China y Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha perdido su hegemonía. Y a pesar de que el presidente actual haga grandísimos esfuerzos, la realidad es que el anticristo no saldrá de los Estados Unidos de América. Porque Estados Unidos de América no formó parte del antiguo imperio romano. Esos son datos que usted debe tomar en cuenta. Ahora bien, ¿estamos listos por qué era, no es y será? Esta bestia dice tanto Apocalipsis 13 como Apocalipsis 17 que está para subir ¿de dónde? Del abismo. Y aquí se hay tela que cortar. ¿Por qué? Escuchen, no es que el anticristo físicamente sube del abismo, sino los poderes demoníacos que están dentro del abismo van a arropar al anticristo. Ahora, ¿el abismo qué es? Si usted no lo sabía, pues entérese que la Biblia nos habla de que hay no uno, sino llamaríamos como varios inframundos bíblicos. Es decir, el infierno donde queda, en la profundidad de la tierra. Esa es una especie de abismo. En la profundidad de la tierra. Pero aparte de esto, en la profundidad de la tierra no solamente está el infierno. Es que además de ello, hay otros inframundos como el abismo. En Isaías nosotros leemos, no recuerdo el capítulo, cuando se le dice a Satanás, derribados eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Allí se nos dice que una cosa es el infierno y otra cosa es el abismo. En el infierno están las almas de los perdidos. Y mientras yo les estoy hablando a ustedes, miles estarán o cientos están cayendo en este momento en esa profundidad de la tierra, sin tener ya más esperanza, porque no existe tal doctrina como el purgatorio. El purgatorio es una doctrina demoníaca que nace de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.